Nomás ya saben que si tienen alguna duda, pues, preguntan por favor para poder aclararla, ¿verdad? Vamos y dice, el problema dice, un matrimonio viaja en una camioneta SUV a 90 kilómetros por hora por una carretera recta. Ven un accidente de lejos, así que el conductor disminuye su velocidad a 40 kilómetros por hora en 5 segundos. ¿Qué aceleración media tuvo la camioneta? Bueno, entonces recordemos de que nosotros estamos trabajando con la siguiente estructura para resolver problemas. Los datos, la ecuación, la solución y por último, la respuesta. Es muy importante que ustedes para resolver un problema lleven una estructura porque eso les va a ayudar a poder resolverlo de la mejor manera. Entonces vamos primero con los datos. Y si ustedes ven acá en este problema, vamos a notar que hay dos velocidades, porque está la velocidad de 90 kilómetros por hora y está la velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que hayan dos velocidades? ¿Alguien me puede decir a qué se debe que hayan dos velocidades? Al accidente. Al accidente. No, pero hay un concepto. A la desaceleración, no. A la desaceleración. Sí. Se debe a la aceleración, a la desaceleración. ¿Por qué razón? Porque ya vimos de que la aceleración representa un cambio de velocidad. A diferencia que el movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad era constante y no cambiaba, ahora que hay aceleración, pues sí hay un cambio. Entonces, vamos a tener dos velocidades. A una le vamos a llamar velocidad inicial. Entonces colocamos la letra V y el índice I. Y a la otra velocidad final. Pues la velocidad inicial, pues más, yo creo que es más que obvio a lo que se refiere, pues es con la velocidad con la que, en este caso, la camioneta va al principio. Y es que dice que va a 90 kilómetros por hora. Y luego la velocidad final, que dice que luego de ver el accidente, pues disminuye su velocidad y su velocidad final entonces es ¿de cuánto? 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Muy bien. Y vemos que dice que lo hace en 5 segundos. ¿Ese qué dato es? Pues es un tiempo. 5 segundos. Muy bien. Entonces, antes de pasar a los demás, a la ecuación, a la solución y a la respuesta, debemos de verificar algo con los datos. Y vean, aquí vamos a notar que tenemos que hacer algo con los datos, porque vean, el tiempo está en segundos, pero resulta que las velocidades dicen horas. Es decir, que no hay uniformidad en los datos. Entonces, ahí debe de haber una conversión definitivamente. ¿Sí? Y esa conversión debe de ser una conversión, en este caso, vamos a practicar la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Sí? No vamos a cambiar solo las horas, sino vamos a cambiar a metros sobre segundo. Los kilómetros a metros y las horas a segundos. Bueno, entonces vamos a resolver. Vamos con la primera velocidad, que es 90. Colocamos los kilómetros por hora en forma de fracción. Y ahora vamos a agregar nuestros factores de conversión. Para eliminar los kilómetros, pues debemos de colocarlo en la parte inferior. Y en la parte superior, pues vamos a colocar a la medida que queremos convertir, que son los metros.
Entonces digo que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y como también necesito convertir las horas a segundos, entonces agrego otro factor de conversión en el cual, como las horas están en la parte inferior, para poder eliminar lo debo de colocar arriba. Y la medida a la que quiero convertir es segundo. Entonces digo, 1 hora es igual a ¿cuántos segundos? 3600. 3600. Muy bien, 3600. Entonces, cancelamos acá las unidades de medida que son el kilómetro y las horas y observamos ahí que entonces ya nos va a quedar en metros sobre segundo. ¿Qué debemos de hacer? Pues primero multiplicar 90 por 1000, lo cual nos va a dar 90.000. Y 90.000 lo debemos de dividir. En este caso, pues vean de que abajo tengo una multiplicación también, que es 1 por 3600, pero eso me da 3600 de la misma manera. Entonces hago esa división, 3600. Ahí, 90.000 entre 3600, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? Chicos, Por eso digo que se dividía 90.000 por ajá, 24, 90.000 ¿verdad? dividido 3600. Son 25. 25, muchas gracias. Y las unidades de medida, pues van a ser metros sobre segundo. Entonces, ya tengo ahí la primera conversión. Entonces, digo de que los 90 kilómetros por hora son equivalentes a 25 metros sobre segundo. Ahora necesitamos saber a cuánto equivalen los 40 kilómetros por hora. Y la forma para convertir, pues es la misma. Si ustedes se dan cuenta, lo que tuvimos que hacer es multiplicar la velocidad por 1000 y luego dividirla entre 3600. Lo estoy haciendo así pues para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Una vez pues que ustedes aprenden ya a hacer ese tipo de conversiones, pues ya es más sencillo resolver, ¿verdad? Entonces decimos 40 por 1000, que es 40.000, y luego dividen 40.000 entre 3600. ¿Cuánto les da? 11.11. Muy bien, 11.11. ¿Y en qué unidad de medida nos queda? Metros sobre segundo. Muy bien, metros sobre segundo. Entonces coloco acá que los 40 kilómetros por hora equivalen a 11.11 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, pues ahora puedo continuar con los siguientes pasos. El siguiente paso es la ecuación. En este caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La aceleración. Después del momento, pues solo tenemos una ecuación que es la de aceleración. Y decimos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Esa es nuestra ecuación. Entonces, ahora la solución, que es sustituir los datos y vemos, dice velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? 11.11 metros sobre segundos.
Muy bien. Entonces aquí coloco 11.11 metros sobre segundo. Menos. Ahora la velocidad inicial. 25 metros sobre segundo. Muy bien. 25 metros sobre segundo. Dividido. Y el tiempo es de 5 segundos. muy bien. 5 segundos. Ahora pues nos corresponde realizar la operación en la parte superior. Entonces decimos, como los signos son diferentes, es una resta, 25 menos 11.11. 13.89. Muy bien. 13.89. Como esta es una resta de velocidades y ambas están en metros sobre segundo, pues este resultado sigue estando en metros sobre segundo. Copio los 5 segundos que no lo he operado y ahora pues debo de realizar la división ahí de 13.89 dividido 5. 2.78. 2.78. Y antes de que se nos olvide, aquí en la parte de arriba hicimos una resta. Se copiaba el signo del mayor, el mayor es 25, entonces ese 13.89 tiene signo menos. Ahora, por la ley de signos, como el 13 y el 5 tienen signos diferentes, mi resultado acá es negativo. Entonces tengo menos 2.78. Y la unidad de medida tenemos metros sobre segundo. Y vean, cuando tenemos 2 veces segundo, ¿cómo se suman? 1 más 1, 2. Entonces, mi respuesta ahí es menos 2.78 metros sobre segundo cuadrado. Ahora no me queda más que colocar la respuesta, ¿verdad? Y a interpretar. Como la pregunta dice qué aceleración media tuvo la camioneta, entonces digo la aceleración media es, y coloco el valor. Ahí, menos 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Bueno, ¿y a qué se debe que la aceleración nos haya salido negativa? ¿A qué se debe? ¿Qué significa? Yo creo que es porque la camioneta va disminuyendo la velocidad. Exacto, exacto. A eso se debe ese signo. El signo de la aceleración significa de que disminuye la velocidad. ¿Y en cuánto disminuye la velocidad? Pues disminuye 2.78 metros sobre segundo cada segundo, que fue lo que analizamos el otro día, ¿verdad? Ahí está. Ahí está resuelto. No sé si tienen alguna duda de cómo se resolvió. No, profe. ¿No? Todo claro. Bueno. ¿Sí ya lo copiaron? Ya, Ya, profe. profe, ya. Muy bien. Bueno. Entonces,
Les voy a dar un problema. Ahorita lo voy a colocar, como ya lo copiaron, entonces ya puedo borrar acá. Creo que tengo. Voy a escribir acá un problema para que resuelvan. Un tren que recorre una vía recta y a nivel tiene una rapidez inicial de 35 kilómetros por hora. Se aplica una aceleración uniforme de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a colocar así. Mientras el tren recorre 200 metros. A. ¿Cuál es la rapidez del tren al final de esta distancia? B. ¿Cuánto tiempo le toma al tren recorrer los 200 metros? Entonces, ¿cómo ven ese problema? Si ven acá, no nos está preguntando cuál es la aceleración, porque el problema ya nos está diciendo el valor de la aceleración. Entonces, esto ya es a manera de introducción al tema que vamos a estar trabajando en la siguiente semana, que es el movimiento con aceleración constante. Movimiento rectilíneo con aceleración constante. También llamado como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA, incluso en lugar de acelerado, puede ser uniformemente variado y entonces sería MRUV,
pero está hablando de la misma situación. Pues resulta que para este tipo de movimiento, pues, la ecuación fundamental es la de la aceleración, ¿sí? La aceleración es la ecuación fundamental. Y ustedes ya vieron cuál es la ecuación de la aceleración. ¿Cuál es la ecuación de la aceleración? Es velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Exacto. Ahora, ¿será que esa ecuación nos funcionaría ahí para resolver? No, profe. No, ¿por qué no funciona? Porque nos hacen falta datos, ¿sí? No conocemos el tiempo, no conocemos la velocidad final. Entonces, ahí es en donde tenemos esas dificultades. Pero es entonces que se colocan pues otras ecuaciones. Entonces, miren, en el caso de que tengamos, por ejemplo, una ecuación promedio, vamos a tener esto. También la de la velocidad primero. Hablando de la velocidad final, una forma de calcularla es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo empleado. Hablando de la distancia, hay algunos que, por ejemplo, utilizan la letra D, utilizan la letra S. En fin, ¿verdad? Tenemos aquí la letra E. Una forma de hacerlo es, para calcular la distancia, es la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo. Hay otra ecuación. En el caso de que hubiera una posición inicial, pues va a llevar la posición inicial, de lo contrario, pues no, simplemente va a ser 0. Y es velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y una de las ecuaciones más importantes más que ecuación, es una ecuación fundamental porque es una relación, es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial. En el caso de solo tener la distancia o el desplazamiento total, pues ahí iría ese valor, ¿verdad? En este momento, pues no vamos a resolver el problema, pero yo se los quiero dejar de reto, ¿sí? Con esas ecuaciones busquen una forma de resolver, ¿sí? En la siguiente clase, pues vamos a ver cómo se resuelve ese problema, utilizando. Lo que sí les puedo decir es que la clave para resolver este problema está en esta última ecuación. Y en esta. Eso sí les puedo adelantar. En esas dos ecuaciones está la clave para poder resolver. Muy bien. Es así como terminamos el día de hoy, chicos.
No sé si lograron copiar.